Hola a todos, bienvenidos a Charlas con Mike. Yo soy Mike y estamos en un nuevo episodio. Ya saben, estamos en este proceso de recoger todos los registros, todas las experiencias de las personas que de una u otra manera han sido partícipes e incluso también protagonistas o testigos de todo este proceso del nacimiento, el desarrollo, la evolución de la escena del rock, del metal, del heavy, todos estos géneros aquí en Cartago, la muy bien llamada cuna del talento, donde salen tantas bandas, tanta gente que está ofreciendo cosas interesantes. Y resulta pues que en estos últimos episodios se ha dado la casualidad que hemos tenido invitados de la gran banda de power metal, Adaya, y pues nadie más y nadie menos que Héctor Montillo, parce. Un gusto, parce. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación, bajista de la agrupación Adaya, que en este momento están en unos procesos bastante interesantes de producción, de un montón de cosas que ya llegaremos al punto. Pero pues vamos a hablar de música, de la escena, todas estas cosas, porque uno dice, miércoles, bajista, un bajista de power metal, vamos a conseguirlo, vaya a ver dónde, piensa uno, y resulta que sí los hay. Héctor, ¿vos qué modelo sos? Yo soy del 97. 97, listo. Soy Puede ser jovencito, hijo soy mío jovencito. tranquilamente. Yo ya estoy como cuchón ya con esto, pero bueno. Eh, ¿En qué momento empieza el bicho de la música, hermano? Sobre todo de esta música. Porque si bien nosotros estamos aquí en una ciudad donde hay mucho talento y hay mucha música y todo eso, en tu época el metal y estas cosas no es como lo principal, lo que más se está escuchando. ¿Cuál es ese Exactamente. primer paso ahí en ese mundo, hermano? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Mike, por tenerme aquí. Enhorabuena siempre. La invitación es súper, súper bien recibida. Y no, y es genial poder ser parte de esta documentación que usted está Claro, es que hay recogiendo. mucha gente que Espectacular. tiene mucho que ofrecer, hermano. Genial. Bueno, y con lo que me preguntas, pues, a ver, yo inicié en eso del rock y el metal cuando estaba muy niño, por ahí 8 9 años, porque resulta que vengo de familia muy rockera. 2005, más o Por menos. ahí Ok. 2005, sí. Tengo familia muy rockera, mi prima, mi hermano, me influyeron mucho. Y saludos a mi prima Angélica, que probablemente vea la Seguramente, cinta. claro. Me influyeron mucho más que todo en lo que ellos escuchaban, ¿no? Que temas de heavy rock en español, como, no sé, Ángeles del Infierno, Kraken, Mago de Oz, todo lo que se movía en esa época de heavy en español, ¿sí o qué? Sí. Pero también me influyeron mucho en el mundo de algo más oscurito, ¿no? El black, del gothic. Por Ah, ejemplo, pero ellos también escuchaban esta música. sí, Ok. digamos que la parte en español era lo que Sí. era heavy, ¿sí o Ok. qué? Pero ya lo extranjero, lo desde el lado más anglo, era temas muy, muy black, temas muy gothic. Entonces yo fui creciendo en esas dos tendencias, ¿no? El heavy Ok. y en la parte del gothic. Por ejemplo, con mi prima nos encantaba escuchar mucho Theater of Tragedy o Haggard, ese tipo de cosas, ¿no? Ok. Que es muy, muy metal sinfónico gótico. Vale. Y crecí en ese contexto y por eso que desde muy joven pues fui creciendo con eso, O sea, la familia, básicamente, los primos. básicamente. ¿Y te acuerdas qué fue eso primero que escuchaste de estos géneros nuevos que te marcó? De estos géneros nuevos, ¿a Es cuáles te decir, de estos refieres? géneros diferentes a lo que estabas escuchando. Pero, por ejemplo, yo siempre cuento, yo tenía 7 años, era el 77, imagínate, Imagínate, hombre. 1977, cuando escuché Pink Floyd Dark Side of the Moon, por primera vez. Hombre, imagínate en esa época, expuesto uno a escuchar, de 7 años, y expuesto uno a escuchar que la música de plancha, que la música de por acá, que entonces, cuando llegan unos vecinos, de eso fue gracias a los Montes, de paso un saludo cordial para ellos. Mi hermano llega y me muestra un álbum, es que Pink Floyd Dark Side of the Moon, yo niño, 7 años, pero eso inmediatamente a mí me cogió, ¡plum!, me enganchó, lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Claro, claro. Entonces, en el caso tuyo, ¿te acordás de alguna cosita específica que Yo dices, creo que miércoles, ¿qué es esto? en esa época escuchaba mucho Mago de Oz y mi Sí, prima escuchaba mucho Mago de Oz. De las primeras cosas que más me engancharon fue el sonido de ellos, ¿no? Siendo un niño, sí, Mago de Oz. Y llegué a escuchar mucho sus canciones, mucho sus letras, que fue lo primero como que me enganchó lo mucho. más, Sí, ok, a partir de ahí me acuerdo mucho que yo compré un MP4 de esos que tenían pantallita, pues uno podía ver video y también escuchar música. claro, Y
Y yo con mi prima me llevó de un amigo de él que tenía mucha música. Era un metalero de Pereira Sí. y que tenía mucha música. Y en esas él cogió como que todo lo que tenía que le gustaba, empezó a meter, Empezó. hasta que llenó esa cosa, ese aparatico. Ok. Claro, en ese tiempo no había mucho del streaming, sino que Sí, todo era sí, así, sí, sí. dispositivitos. Y a partir de allí ya pues fui avanzando más. No me quedé pues solo con Mago de Oz, sino que recuerdo mucho que ahí empecé a escuchar mis primeras canciones de Rhapsody, que tenía el álbum, el de Dawn of Victory ahí, tenía Sonata Ártica, tenía Dream Theater, muchas cosas que yo dije, wow. Esto O es... sea, 8 años y escuchando esta música. Bueno, eso a los 8 años empecé, Empezaste. sí, pero Y eso todo fue esto- conforme fui Ok. avanzando, ya tenía por ahí 10, 12, 15, Ah, en ese transcurso fui explorando muchas cosas. Cuando me regalaron ese MP4, no sé, yo tendría por ahí 12 años, Ah, ok, póngale, ya 12, más 13 tiempo, años, sí. sí. Y claro, ahí me introduje mucho en el power metal, que es, digamos, el género que... ¿Qué fue lo primero que escuchaste del Power? Lo primero que escuché creo que fue Rhapsody. Ok. Rhapsody, la banda pues italiana. Y claro, eso marca mucho, por lo menos marcó mucho mi infancia, porque es un género muy épico, ¿no? Sí, sí, Muy sí, sí, soundtrack de película. Claro. Entonces, yo era feliz escuchando eso. Y claro, yo venía a escuchar mucho metal sinfónico, metal gótico. Y claro, y ya le agregan estos manes no solo la parte sinfónica orquestral, sino también la parte del heavy, que es las voces de hombre por Sí. agudas, mucha velocidad. Entonces, eso fue Y lo un que... trabajo de instrumentos muy volado también. No, pues, virtuosismo Claro. en todos Sí, los sí, sí. instrumentos, Sí, sí, totalmente. sí. Muy neoclásico por las composiciones de Luca Turilli y toda la cosa, ¿no? Y por ejemplo, también me escuchaba mucho Sonata Ártica en ese tiempo, Stratovarius, que eso era. Pues yo feliz escuchando Sí. Power y Heavy, ¿no? Las dos cositas por ahí en esa época, desde mi adolescencia, ¿no? 12 hasta los 15 años. ¿Tenías un convito con el cual escuchabas esos temas? Es decir, sí, te los pasaban los primos y todo eso, pero ya había de pronto acá un convito con el Sí. que ibas, escuchabas y todo Aquí en eso. Cartago tenía un convito. Es más, gracias a ese convito, porque yo empecé a escuchar metal ya desde muy jovencito, pero cuando yo me decidí por tocar un instrumento, fue gracias al convito del que me está preguntando, ¿sí o qué? ¿Qué fue a qué edad? Y yo estaba por ahí en, ¿qué? Yo estaba por ahí en sexto, séptimo de Sí, ya secundaria, de sí, bachillerato. No sé qué edad tendría. Normalmente uno sale que de unos 17, 16 años más o menos. Yo salí de O sea 18 que- del colegio, Ah, bueno, yo me entonces demoré tendrías un por ahí poquito. 13 años, 12 años más o menos. Sí, póngale por ahí. Sí, 12, 13 años. 12, 13, 14 años, Digamos, póngale. sí. Ujú. Que me junté con un convito, dos amigos, ¿De qué colegio? el Antonio Holguín Garcés, en ok. Santana. Yo Sí, crecí sí, en la sí, Comuna sí. 7. Ok. Entonces yo soy ya del Holguín y pues de todo ese barrio. ¿Sí o qué? Y había convito metalero ahí en el Holguín. Sí había convito metalero en mi época, y sé que han habido pues varios, Sí. en varias generaciones, han habido ciertos convitos en esa zona de Cartago. Y eran Andrés Piedrahita y César Steven. Son dos pelados igual jóvenes con los que crecí. Yo recuerdo que en esa época queríamos tocar. Ellos sabían ya tocar guitarra y cantar Y tenían su cositas. instrumento. Sí, ellos tenían guitarra acústica. Ok. Y nos reuníamos y yo estaba ahí como que, bueno, ¿y yo qué toco? ¿Yo qué hago? Yo me decía, pues tenemos dos guitarras, nos falta el bajo y la batería. Entonces, ¿por cuál de los dos? Y yo, no, pues aquí sobra una guitarra acústica. Bueno, es que Cojámosla y hagámosla. cojamos la guitarra Claro. acústica y yo hago la parte del bajo en la guitarra. Bueno, pero entonces pregunta, digamos, 14 años, escuchando música casi como desde los 8 años más o menos, ¿cierto? Y llegan y dicen, vamos a montemos el grupo y todo eso. Vos decís, yo voy a coger el bajo. ¿Tenías idea de qué era lo que ibas a hacer? De pronto viendo los videos, más o menos tenía una idea. ¿Había algún antecedente ya de formación musical o nada? No, en ese punto cero. Cero. En ese punto cero. Yo solo era escucha. Oído me gusta a tope. me gusta escuchar rock y metal Sí. por gusto, pero Sí. la parte musical, decir yo sentarme a coger un instrumento todavía apenas. Tenía esas ganas porque veía mi contexto y yo, bueno, quiero hacerlo, pero no sé cómo. Y ahí fue donde inicié. Yo cogí esa guitarra sin saber tocar nunca, ni guitarra, ni cantar, ni nada. Lo único que había recibido era en el colegio daban clases de flauta dulce. Entonces era lo único básico. como que uno había visto clases de flauta dulce. 3 tocando. temitas, unas cositas. Eso era lo máximo que yo había hecho. Y ya tenías claro, identificado el sonido del bajo en la música, porque ese es otro detalle.
Porque de pronto uno dice, listo, sí, yo voy a tocar el bajo, pero cuando yo escucho el tema, ¿cuál es el bajo? ¿Qué es lo que suena? Wow, pues puede suceder, ¿no? ¿Fue algo así o ya tenías claro cuál No, era pues no, no es que lo tuviera muy claro Sí. que digamos. Yo sabía que existía un instrumento que era el Sí, bajo, yo sí sabía. sí. Pero era como que, bueno, no entendía bien como su papel dentro de la música. Ok. Yo sabía que existía, pues no lo entendía muy bien. Pero sí lo reconocí, el sonido ya. Sí, lo Ahora, y viendo reconocía. los videos también me Claro, imagino, claro. claro. Pero no era como que yo dijera, no, ese es mi instrumento. Yo Oh, todavía no lo había simplemente pensado. Solo porque llegó sí. la coincidencia de que están esos dos guitarristas allí y necesitamos un bajo, una batería, ¿qué quiere tocar? Para Hagámoslo, chisguear, sí, para claro. yo acomodo la guitarra y toco Bueno, el ¿y bajo. qué pasó? ¿Cómo fue ese parche ahí? No, pues ese parche fue muy nice. Empezamos a montar cancioncitas de rock en español, lo básico y lo fácil que uno pueda tocar en guitarras acústicas, porque si nos pensábamos ya ir a cosas más complicadas, pues no vamos a ser capaces. Me recuerdo que tocábamos que de música ligera de Soda Stereo, Zombie de Cranberries, me acuerdo. Entonces eran cosas sencillas, pero que eran suficientemente buenas como para uno ir aprendiendo, para irle cogiendo el gustico. Y a partir de ahí yo dije, no, marica, esto está muy chévere, me gusta Te la tocar el soyó, bajo, me lo claro. oye, esto está muy bacano. Entonces yo fui con mi mamá, yo, mami, quiero un bajo. Pero espérate, desde el día de aquel hasta ahí, ¿cuánto tiempo pasó? No, yo creo que ahí pasaron unos 3 añitos en esas. O sea, fueron 3 años a punta de acústica. A punta de guitarra Dele, acústica, reúnanse. recochar, sin pensar como que no, yo quiero hacer eso, no, recocha. ¿Ustedes se reunían en algún sitio a hacer esto? Nos reuníamos en la casa de Andrés Piedradita. ¿Y llegaron a tocar para amigos? ¿Y cómo es? ¿O siempre fue así? Llegamos a tocar para amigos, más que todo, pero Sí. nunca así como en algo en público. Sí. Era solo, Ok. Solo el recocho y tal, y que están ahí, pero... le Escuchábamos hacían. una canción, que bacán, Hagámosle, montemos esta saquémosle. canción, hagamos algo, Ok. toquemos. Era tocar por diversión, básicamente. Pero aún no te metías a tocar el género que te encantaba. No, De todavía momento solo es... Listo. Entonces le decís a tu mamá, ¿cómo es la vuelta? ¿Y qué dice No, pues doña Luceli. doña Luceli? ¿Qué dijo Mi doña Luceli? mamá, no, pues chévere, ella le gustaba que me metieran esos cuentos, ella no le veía problema. Y dijo, sí, compremos un bajo, pero pues no hay plata. Sí, es complejo, Esperemos, claro, sí. esperemos a que podamos recoger, porque pues eso vale una plata, y pues una mamá ganándose un mínimo, Sí, es cosiendo complejo, en claro, una fábrica, claro. criando a 3 hijos, porque somos tres hombres. Entonces se le complicó, pero en algún momento lo pudimos hacer. Y yo recuerdo haber comprado mi primer bajo, ¿Te acordás dónde? ¿Acá en Cartago o en Pereira? lo compré en Pereira. Ok. Eh, ¿Sedar o qué? Sí, fue en Cedar, además, fue un Cedar, fue un MCR, de esos bajos MCR, pues que son económicos, pero suficientemente Pero, buenos hombre, para uno sí, tocar. sí. Y No, me imagino feliz. no, con la el felicidad, aparato. claro, y a darle. Yo inicié sin amplificador, Sí. pero entonces mis ¿Cómo amigos... hacías? Pues ya en ese momento mis amigos que eran Piedradita, César, y otros más, ya habían podido comprar una guitarra eléctrica y un amplificador de guitarra eléctrica. Que a veces venían en convito y Que todo esos eso. que venían en el de los convito, Honor, exacto. eso, sí. Y en eso, pues yo cogía el amplificador de él y practicaba ahí en un amplificador de guitarra. Claro, pues no sonaba lo mejor del mundo y tocaba de pronto controlar un poco para no dañar mucho. Ah, el para no ampli. desconarlo. Claro, para no dañar el Sí. ampli. Sí. Pero ahí empecé. Ya luego del tiempo, como que no, ma, ahora necesitamos un amplificador porque pues no me Claro, escucho. claro. Y lo mismo, otra vez a recoger, Sí. vamos a darle y otra vez a Pero pedir. buena energía la de tu mamá, qué bacano, sí, claro. no, ya- Apoyándote siempre. Ella me apoyaba. Es más, antes de conseguir el amplificador, Felicitaciones, mamá. claro, Muy sí. bien, claro. Y vea Muchas dónde gracias, está el mamá. personaje, claro. Hombre. Y- Sí. Me acuerdo que pues ella, bueno, pero necesita meterse a una escuela, aprender, porque pues está aprendiendo así y yo, bueno, Sí, muy pues, empírico. Muy empírico, entonces lo primero que... Pero igual te sonaba bien. Sí, y toda yo esa tocaba, cosa, veía videitos. Tenías buen oído, has tenido buen oído. Normalmente Sí. he visto y veía igual videitos, en ese tiempo ya existía YouTube, Ah, claro, entonces sí. ya podíamos ver videitos. Sí, Menos sí, mal sí, que decimos sí, con esa sí. tecnología los que Sí, somos sí. más actuales. Sí. Los de más atrás, claro, los tocamos No, más duro. imagínate nosotros. Es decir, yo siempre fue a oído todo. Oído, y de pronto mirando a alguien tocando y eso. Claro, no, ya en esos años ya había YouTube y Facebook, entonces todo eso Más ayudaba mucho. recursos. Más recursos. ¿Y el Guitar Pro? No, en ¿O ese nunca tiempo, usaste en ese el tiempo Guitar Pro? no lo conocía. Ok. Lo conocí después. Después. Claro, porque ya se vuelve una herramienta súper útil, pero fue Claro, despuésito que la conocí. sí. No, es más, y tengo una anécdota interesante cuando fui a comprar el amplificador También en Pereira. en Pereira. Ahí en Cedar también.
o ya en otros Creo sitios? que es que hay varios. Yo Sí, la sí, verdad sí, no hay me acuerdo varios de los sitios ahí nombres. por el Sena, eso está Ahí ahí en el como, Sena, como- ahora hay como 6, 7 almacencitos. en alguno de Bueno, esos. como 5, 6 almacenes, sí. Lo chévere fue que ese día yo pues fui con desconocimiento, bueno, asesor, un amplificador de bajo que me alcance con esta plata y que suene chévere. Sí, claro. Y, y justo el vendedor me dice, vea, ahí está el bajista de Tránsito Libre. Y Ah, yo, no jodas. qué chimba. Y ahí conocí al bajista de Tránsito Libre hace Claro. muchos años, cuando estaba Claro. yo apenas iniciando. Y yo fui y le hablé, vea, Te le bueno, presentaste y me le todo. presenté, ¿no? Quiero aprender a tocar bajo, estoy aprendiendo, necesito un amplificador, ¿qué me recomienda? Ellos me están ofreciendo este. Y le dije, ese es bueno, que es era como un Fender Los Rumble manes daban 15. clases por allá en los 80, yo me Imagínese. acuerdo. Claro, hermano. Y él me dijo, no, vea, ese es muy bueno, pero si puede ahorrarse para el siguiente, Es el que saltico. es como el Rumble 30, más solo 30 watts, pero Sí. eso era lo que me alcanzaba. Sí, sí, sí. Y yo, bueno, no, mano, no nos alcanza, pero entonces ahorremos. Fuimos como al mes y nos alcanzó ya para el siguiente. Qué bien. Y compramos el que nos dijo, que era un Ok. Fender Rumble 30. Pero el man ya no estaba ahí ese día. No, pero yo ya sabía cuál Claro, me ya había dicho. sabías, claro. Ah, El qué que él me bacán. asesoró, el que era bueno. ¿Quedaste Pero, conectado con el hombre? No. en ese momento no, Oh, ok. fue como que Sí, así, simplemente. años después no más, fue creo que en el último toque que tuvimos con ellos con Tránsito Sí, Libre en Far West, sí, 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 sí. que yo estaba el man ahí, yo fui y le hablé. "Ah, ¿Vos yo te tengo acordás de tal yo y tengo tal una cosa?" anécdota, yo no sé si usted qué se acuerda chimba. de esto, Qué pero bacano, hace parce. unos quién sabe cuántos años usted qué me asesoró en poder. qué amplificador comprarme, literal. Y ve. Y estamos tocando con ellos. Bacano, man. Muy chévere. Qué muy buena, chévere. qué buena Yo se lo dije anécdota. allá ese día en Far West. Sí. Obviamente sí no se acordaba, pues me imagino que ha pagado por No, miles de claro, estudiantes, sí, miles es de decir, cosas. sí, el hombre, Pero claro. apenas tuve Pero la qué oportunidad, bacano se esa lo- anécdota. le va. conté. Y pues mi madre me metió a clases de bajo en ¿En una dónde? escuelita que Opus, llamaba, no, se llama Santa Cecilia. Oh, Era que ¿aquí? hay en la 20, sí, en la 20. Ah, ya sé dónde, ya sé Eran dónde. unas Sí, señoras sí, que sí, tocaban sí, como sí. en la iglesia. Ahí creo que eso era ahí una casita que hay al lado donde está ahora el coso de moto, ¿cierto? Sí, me parece, Sí, sí, sí. exactamente, ahí. Yo recuerdo haber visto ahí varias veces el Y aviso. yo resulté ahí fue porque pues mi mamá era mucho de la iglesia Mm. y ellas como que tocaban ahí, ella les dijo a ellas y ya, métalo acá en la ok. escuelita de nosotros. Resulté en Santa Cecilia. Ahí aprendí lo primero de lectura musical. Sí, Mi solfeo profesor fue John Faber Toro, que también lo reconocí Claro, acá. John Faber, un personaje. No, creo que lo claro. primero que hizo fue llegar con el Modern Electric Bass. Oh, qué bacano. Y no, marica, yo no entendía nada de eso. Entonces era re complicado. Sí. Pero con eso fui cogiéndole el tirito a hacer figuras mucho más difíciles. Y sí, y agradecimiento también a John Faber porque pues Sí, John Faber, hombre, un montón de gente ha pasado un aquí montón por. de gente ha pasado por él. Claro. Y pues fue el primero en darme como más temas teóricos, técnicos importantes en el bajo. Y ese fue como el inicio más de la parte un poquito más avanzada, más Sí, profesional. es que John Faber, claro. De hecho, yo recuerdo haber tocado con John Faber en los 90, por allá en el 95, creo, 94. Cuando Jaime Esteban, el guitarrista y vocalista de Fénix, tenía un bar por ahí por Claro de Luna y ahí él siempre había como una especie de sitio para tocar y ahí tocamos blues. Imagínate. Y el hombre en un piano, que él tenía un pianito, una bacanería. En esa época, claro, John Faber ha tocado un montón de gente acá, hermano. Es más, ahora que le dije que nos dieron clase en el colegio de música en flauta dulce, era él también. Era John Faber. Era John Faber. Claro. Sí, John Faber es Era, un yo creo músico que de mucho recorrido músico acá. de mucho recorrido, Claro. muchos han ya aquí de Cartago han sido a sus alumnos. Y pues sí, ha dado esa semillita a muchos para empezar a crecer a partir sí, de ahí. sí. Y entonces, prum, empezás con este método, seguís con tu combo. Sí. más, ¿Ya deciden empezar a hacer otra cosa o siguen tocando el mismo setlist de rock en español y todo esto? ya avanzamos a más cositas, ya nos fuimos mucho Project Heavy, tocábamos más que todo Iron Maiden, me gustaba mucho ok. Maiden. Y Ese a mí- Steve Harris A mí me encantaba Steve Harris, yo claro. siempre buscaba el sonido de Steve Harris. Sí, Quiero que sí, el bajo sí, suene sí, así, sí, sí. bien galopeado, bien, Sí, sí. que escuche mucho los dedos. Tac, tac. Sí, y se siente, tiene mucha identidad, uno sabe, está ahí el... Claro, claro. Claro. Recuerdo mucho que yo al ver YouTube mucho y ver otros bajistas subiendo sus videos, yo quiero subir mi primer videito a YouTube tocando el bajo. Y alcancé a subir 2 videos haciendo covers, uno de Trooper, de Iron Maiden, y uno de Mago 2 que se llama El Señor de los Gramillos, que es una canción que inicia con una intro de bajo que me gusta, entonces ya esta me gusta, subámoslo. Y sí, ahí fue donde yo quiero subir a YouTube eso. Y sabes que eso me ayudó mucho,
haber subido esos 2 videitos a YouTube. ¿Para darte nombre aquí en el combo o qué? Porque de alguna u otra manera los de allá vieron ese video. Ah, por eso, ya, Entonces, te puso a figurar, te puso en el radar. Y igual eso es muy básico. Yo grabé eso en la casa sin nada. Yo no ¿Qué tenía- año estamos hablando? Eso era 2015, 2014, por ahí. O sea, que ya Daya viene de estar volteando porque ellos vienen Claro. desde cuando vos empezaste. Están ellos, más o menos 2005 Por ahí, y eso. por Ellos ahí. estaban volteando desde esa época. No, imagínense. No, yo tenía como... no, cuando yo empezaba, no, yo era muy niño. Entonces, ¿quién te llama? ¿Te llama Vadillo o qué? Es que recuerdo que ellos abrieron convocatorias Oh, para ok. bajista. Ok. Y yo envié, pero eso fue siempre un tiempo, como un lapso de tiempo grande. Y yo envié el correo, yo dije, no, pues yo estoy aprendiendo apenas, pero yo Pero no me da miedo al tengo la éxito. moral. Yo tengo la moral. Y, Claro. Echado para adelante, y joder. claro, yo no, vamos a enviar el correo, hágale, yo quiero tocar con ustedes, audicionenme. Y no pasó nada, no me dijeron nada. Sí. Pasó. Ah, pero hiciste la audición. No la hice porque no me respondieron. Ah, ok, no respondieron Nada. siquiera. Va. Se quedó simplemente en que mandaste el correo y ya. Y lo que pasó fue que no sé qué pasaría ahí. Supongo que en sus volteos sí encontraron bajista. Y pues fue tiempo después que se volvieron a quedar sin bajista. Ya no sé cuánto tiempo exactamente, pero se volvieron a quedar sin bajista. Y ahí cuando sí me escribieron después, Ah, porque ok, ya la estaba, tenía claro, estabas ahí en el... ya estaba en el correo y aparte habían visto mis videos. Ah, Y entonces me pero dijeron me después, imagino que en ese entretanto subiste otras cosas o simplemente se quedó esos 2 videos y ya no, no yo más. no subí nada más. Más, yo alcancé a grabar unas cositas por ahí, pero nunca las subí, quedaron ahí. Bueno, espérate un momentico. Antes de llegar a ese punto, durante todo ese tiempo, ¿qué otra cosa estabas haciendo entonces musicalmente? ¿Solo con tu parche de amigos o ya solo en tu casa? ¿Cuál te era la cuento. vuelta? Yo en el colegio, en el Holguín, montamos una bandita de rock. Teníamos un grupito de rock y tocábamos para las presentaciones del colegio. Y la cuando hacían apoyaba el cosas del colegio. Y el Les colegio nos ponía apoyaba. todo. Pues al menos nos prestaban a veces la aula máxima para ir a ensayar. Pero instrumentos nosotros. Ah, eran ustedes, sí. Nosotros. Ok. No es que ellos pusieran algo, solo nos daban en los espacios En por lo el menos, espacio. en el colegio. Y porque es que no había mucho apoyo musical en ese Eran la tiempo. única banda del colegio en ese Éramos entonces. la única banda del colegio en ese entonces. Eran los rockstar de ahí. Literal, éramos los Ah, rockstars. claro. Y no, y ahí ya empezamos a montar las temitas de Iron Maiden. Fue con el mismo grupito con el que iniciamos, que estudiamos en el Holguín, y agregamos más personas y montamos el grupito. Más, creo que alguna vez el que toca con ustedes en Cartel Saco tocó con nosotros. Ah, John Un Alexander John Aponte. Él mismo. Él estuvo con nosotros por ahí en esa época. Creo que él estudiaba en el Holguín. Ah, sí, señor. Y No jodas, que el hombre estuvo con ustedes también volteando. nosotros Qué teníamos bacano. nuestra bandita de rock y tocamos algunas cosas con él. Pero no recuerdo muy bien cómo fue. la vuelta. ¿Él estaba en batería o en guitarra? Estaba en ese batería en entonces? ese entonces. Luego por ahí salieron cositas que estuvimos queriendo montar como un grupo así más de death y cosas. Y él estaba en la guitarra. Ah, yo creo que él me ha mostrado videos de eso, chino. ¿Será? Ah, no, se mantiene en ese celular como 100.000 videos y fotos de todo eso. Claro, a mí me parece que el man me ha mostrado esos videos, chino. Sí, él también era como de por ahí, pues coincidimos en eso. Y sí, antes de Adaya fue eso, el colegio. Ok, ese era el proceso tuyo en ese entonces. Sí, ¿Seguías tocar en tomando el colegio. clases? Yo seguía tomando clases y tocando con la chinguita del colegio. Ok. La chisguita. ¿Qué tan productivas fueron esas clases mirando en retrospectiva? No, pues a mí me ayudaron mucho realmente porque fue el inicio de entender la base de la música, de cómo está compuesta la música, el papel del bajo y explorar los ritmos del bajo no solo en el metal, porque cuando uno le enseñan en ese tipo de academia aprende que el bambuco, que la cumbia, todo lo cultural colombiano, aprendí a tocar hasta un poquito de vallenato, cosas así. Hay gente que desestima mucho esos géneros y hay unos géneros que tienen unas pistas de bajo muy exigentes. Sí, por ejemplo, Pero el, muy por ejemplo el exigentes. vallenato me parece muy exigente en general. No es tan fácil de tocar como uno se imagina. Y, por ejemplo, la música como el merengue también es complicado, tiene un resto de adornos, Sí. pues que si uno no practica se complica. Sí, eso no es... no. Y sí, antes, eso es lo chistoso de que un chino de colegio más yo ingresé a Daya cuando estaba en 11, en el 2015. Ahora sí, entonces, esa segunda llamada, ¿cómo fue? Ah, bueno, les cuento. Nada, Vadillo sí me contactó y me dijo, vea,
audicione, tenga estos temas, móntelos. Y ¿Te acordás cuál era el setlist? ¿Cuántos temas que tenían? eran como 3 temas, si no estoy mal, o 2 temas, ¿Pero eran covers o música de ellos? la música de Ah, Aya. ok. Ellos me enviaron el Guitar Pro. Ah, eso te iba a decir, porque pues entonces te dicen, bueno, usted verá cómo los saca o aquí está la pista. No, De una algo útil de Aya, es que ellos siempre han Sí. tenido el Guitar Pro en todas sus Sí, señor, composiciones. tienen toda su música. Eso hablamos el video pasado con Cristian, que ellos tienen su montada de tal manera que, llega uno, no, pum, ahí está. Fresco. Claro, lo Tiene bueno es que yo ponerse- ya de antes conocía Guitar Pro, en ese tiempo en que estaba aprendiendo, pues yo también quería montar covercitos y cosas, entonces siempre el estándar, no sé, en general de los músicos es buscar el GP, el punto Sí, GP del sí, 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 archivito, sí. para abrirlo en Guitar Pro, Sí. pirateado, porque nunca ha habido plata Sí, claro, no, pues es que el Y que en esa diga pues época- que es que tiene software legal, ese ya, sí. sí, en general, y sobre todo en esa época en también. esa época. Claro. Y claro, ¿no? Y con su Guitar Pro Sí. y sacando los cuercitos, claro, yo ya conocía el software, entonces claro, y el Guitar Pro ya es mejor, Ah, más fácil, no hay que claro. sentarse a sacarlo oído. Y ¿Cuánto va, te demoraste en preparar esos 3 temas? yo no me acuerdo exactamente cuánto. Pero fue un proceso largo de varias semanas, o eso fue a la semana y se fueron No, yo destruyendo? creo que sí fueron varias semanas, porque Sí. eso no eran tan sencillos. Ah. Digamos que Sí, porque es que la música de ellos es música niveluda. es niveluda. Sí, es sí, sí, niveluda. sí. Aún así no me mandaron temas muy difíciles, ok, me no muy mandaron temas exigentes. fáciles, pero aún así yo me tomé mi tiempo en hacerlo. Pregunta. Cuéntamelo. Te pasan los temas y te dicen, ¿tiene que ser a rajatabla o te dan una posibilidad de que, bueno, si quieres hacer un adlib como para ver alguna cosa tuya propia o ahí nada, solo rajatabla lo que es? No, no es a rajatabla. Siempre, creo que cuando me lo envió me lo dijo directamente. Esa es la La base. tablatura, la base. Ahí tienen ciertos adornitos, pero pues usted adorne o métale lo que usted quiera. Claro, sí, eso es. Métale lo que usted quiera. ¿Y lo hiciste? Sí, en algún punto, al Ok. principio no tanto, pero sí con el tiempo fui haciéndolo. Porque Ok. claro, a veces no me sentía tan confiado pensar de que yo era un chino de colegio, que es más, era fan de la banda, porque yo era fan del power y del heavy. Claro. Y ya yo los- buscaba como, bueno, bandas de power colombianas, bandas de power en Cartago, y había una en Cartago. Yo, ahí tenía 2 videoclips en ese entonces, Claro. que era Hombre de Acero Hombre de y, Acero, donde está Calavérico. Y Ese es el más clásico, mi madre. claro, y Muerto Sí, en sí. Vida. Y Estaban Muerto en esos Vida, dos. sí. Y yo ya era fan de ellos. Es Muerto más, en Vida fue el que grabaron allá en el Deshuesadero, ¿cierto? no. ¿No? El Deshuesadero fue ya un videoclip que grabamos de vos Legend estabas of ahí. Heavy Metal, sí. Sí, Ese señor, yo estaba. de Legend of Heavy Metal, sí, señor. Ese fue en el Deshuesadero, Sí, ¿no? El de señor. Muerto en Vida, creo que fue en un parqueadero de esos, o en esos que están construyendo Santiago Plaza, que había como unos espacios de... Sí, señor. Sí, pero sí, no sí, recuerdo sí. esa vez, yo no me recuerdo, no, Sí, porque sí, no sí. estuve. No, que no estabas ahí, pero te acordás de haber visto el video, Sí, claro. sí. Sí, sí, sí. Y Qué claro, yo ya bacano. era fan de la banda mientras Sí, estaba en el señor. colegio y yo ya los tenía y había visto varios toques de ellos antes de. Y, Claro. y pues claro, ya muy reconocidos aquí en Cartago. Y pues uno siendo parte del grupito de rockeros, a todo el mundo veía a Daya en ese entonces, pues siempre en la banda Sí, sí, sí. importante Sí, acá sí, de la región y de Cartago. claro. Y claro, entonces lo chistoso y lo curioso y también de los nervios que me daba saber, marica, yo estoy diciendo pues esta banda en qué momento, si nunca he tocado, digamos, en algo más que la banda del colegio, Claro. estoy audicionando para acá. Claro. Y no, pues yo sí me demoré algunas semanas, yo tampoco era tan prodigio, yo era un chino normal aprendiendo a tocar. Y sí, no sé, por ahí unas 2, 3 semanas me demoré montando 2, 3 temas. Mucho puede ser, pero pues era lo que en ese momento era capaz. Bueno, le dedicaste una semana a tema por promedio. Sí, Está por ahí. bien, sí. Y eran temas sencillos. Era uno, que es Rising Sun, Ajá. que es del que estamos grabando el videoclip. En Que ese de entonces hecho por ahí lo estaba escuchando el otro día. Sí, sí, sí. era ese tema que es, aunque es sencillo en el bajo, tiene adornos que lo hacen muy bonito, pues que le agregan mucho a esa canción, porque es una canción muy progresiva. Ahora que lo van a grabar en español, ¿cierto? Sí, 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 sí. vamos a lanzar en español. Y era otro tema que era Hombre de Acero, Sí. que Hombre de Acero es una canción muy heavy, y no tiene un bajo así a toda velocidad, pero que también tiene un bajo muy bacano, un bajo muy chévere, y claro, también fue un reto montarlo. Y si no estoy mal, también me enviaron Muerto en Vida, que esa sí es re difícil de tocar. Pero yo recuerdo que a la audición llegué como con esos dos.
Tú llegas allá con tu bajo, calmado, ¿qué tal el ambiente allá? ¿Cómo estaba? El ambiente, en la audición, no, chévere. Yo, pues, ¿Dónde fue la audición? eso fue en la sala de ensayo de Adaya, Ah, ok. que era, eso es en Villa Elena, la casa de Vadillo. Yo tenía Ok. una sala de ensayo muy, Ok. muy, muy bien montada. Ok. Y yo llegué ahí, me senté en la salita, pues saludé a todos los muchachos, qué chévere estar aquí. Buen rollo y tales. Todo muy buen rollo en general, no siempre había muy buen rollo. Y, y bueno, toquemos. Hagámosle, hijo. Y yo Lo que me vinimos, acuerdo que hijo. lo primero que me preguntaba ella, bueno, muestra pues el bajo, muestra el fierro. Y yo, no, pues, este es mi bajito. mi bajito de música al CEDAR es el que tengo Claro. por ahora, porque Claro. pensar que yo estaba en 11 en ese tiempo y él, no, chimba. Aún así logramos que sonara una chimba y me quedé de esa audición, de esa primera audición, yo seguí De una, yendo. eso fue de Bueno, una. monté este. Yo fui montándolos. Cada vez fue un reto más grande, porque pues el power metal se caracteriza por la velocidad y el Virtuosismo. virtuosismo, exacto. Más que todo en las guitarras, en el bajo también. Sí. Pero en el bajo la característica es que va aquí igual que el doble bombo. El doble bombo a 180 BPM, Sí, 200 galope BPM. brutal, sí. Entonces, bueno, lo toca con púa, lo toca con dedos, pero Tiene que ser con técnica, claro. una técnica muy, muy precisa. Claro, entonces yo desde ese Y el tiempo... ataque que requiere tocar Claro. con dedos, sí. Entonces, yo siempre fui de dedos. O sea, pues nunca me ha gustado tocar tanto con púa por la sensación que me genera tocar con dedos. Porque vengo, por ejemplo, de escuchar mucho a Steve Harris. Claro. Entonces, o por ejemplo, Influencias. una de mis influencias es también Felipe Anderoli, el bajista de Angra, Claro. que tiene una técnica muy, muy bacana de 3 dedos en el bajo. Entonces yo siempre venía así. Entonces desde esa época en que empecé allá y desde antesito venía como practicando esa técnica de 3 dedos para poder llegar a esos BPMs tan altos, pues manteniendo estabilidad, Claro. manteniendo los acentos, que es complicadísimo, pero requiere mucho estudio. Y lo fui logrando poco a poco, lo fui logrando y pues me quedé. A los chinos de allá les gustó y me quedé. ¿Cuándo fue la audición? ¿2017? Póngale, no, por ahí 2015 2015. o 2014, pero ya finales, no recuerdo. Ya 10 exactamente. años con la banda. Yo 10 años en la banda. Bueno, ¿qué ha pasado en esos 10 años desde la perspectiva de crecimiento como músico, tus experiencias con la banda? ¿Cómo ha sido toda esa vuelta? Pues a ver, yo a partir de ahí crecí mucho como músico porque no solo porque las canciones exigían mucho, aprender mucho para poder tocarlas bien, sino por estar rodeado de músicos muy Claro, tesos. unos monstruos. Yo estaba parce. rodeado ahí con Sí, Harold sí, Mejía, de Alex Arboleda. Sí. Esos dos guitarristas son unos cracks. Alex es un personaje de todo, es que entonces, hermano, Pipe es un Pipe musicote. es un músico Cristian excelente. Vadillo Vadillo tiene... todos eran unos músicos excelentísimos. O sea, vos te tocó la salida amateur. de Alex y la llegada de... Sí, de Cristian. Claro. Y Que Cristian también es tremendo. Cristian también es un Sí, músico muy, muy teso. sí. Pero claro, yo llegar a estar rodeado de todos estos, lo único que me quedaba era Absorber y subir. Sí, subir, sí, Claro, sí. entonces yo, cuando podía, sacaba conocimiento de todos un poquito. Y eso, claro, eso me ayudó a crecer mucho. Y en esos inicios con Adaya, pues subieron más que todo toques en algunos bares, me acuerdo. Y un toque grande que fue el Mammoth Fest en Buga. Claro, que fue donde tocaba salir pues, a dar la talla. ¿Cuánta gente había en el público? No había Bueno, tanta como quisiéramos. por ahí Estaba, que no, 1500 no sé, personas de pronto. póngale. Sí. Pero es un buen público. parce. sí, Si venías claro. de estar tocando en los bares, ya eso es... Claro. ¿Qué tal esa experiencia ahí con ese... La ¿Cómo, verdad, cómo te da ese miedo escénico? ¿Lo sufrís o estás relajado con eso? en ese momento no, pero en ese tiempo En ese sí. entonces sí. Ese tiempo yo estaba re nervioso. Yo estaba re nervioso, claro, porque mis experiencias eran nulas en el escenario. Sí, lo que habías vivido con ellos, básicamente. Claro, entonces, Ellos eran conscientes de esa vuelta. claro, ¿no? Ellos sabían, pues claro, ellos sabían. Ellos sabían que yo tenía un proceso de aprendizaje en el que tenía que irme adaptando a que no solo la ejecución en los ensayos es buena, sino en el escenario una ejecución buena y una puesta en escena buena. Entonces, no, yo recuerdo, yo los videos de ese Mammoth Fest, hay fotos muy bacanas, pero yo estaba ahí quieto, estaba ahí parado, pero yo, ¿Frisado o qué? porque tenía aparte de muchos nervios, quería concentrarme en tocar Sí, bien. está preocupado solo por sonar perfecto. Exacto. Claro, y siento que a muchos músicos les pasa al principio. Sí, O sea, claro. todos pasamos por, de alguna u otra manera, por saber
de que no todo es solo tocar, sino de que hay un show, Sí, de que hay que conectar claro, con el público, hay que interpretar. sí, sí, sí. Y eso hace parte Y que del te las oyes aprendizaje. también, ¿no? Y Hombre, eso, allá arriba, porque pues... no, ya uno ahora aprende, ya uno ahora Sí, sabe sí, que si uno no se las oye, pues uno transmite eso, uno sí, transmite sí, eso sí. al público, a lo que está tocando. Tiene que sentarse ahí y relajarse, pero pararse ahí y relajarse y sollársela, Y que lo que disfrutar. pasó, pasó. Si uno se Y que equivoca, la mayoría de las veces la gente ni lo nota. La exacto. gente tiene que ser que haya otro músico por allá metido, uno muy pendiente, mira, la cagó algo. Pero ni así, ni así. No, total. Es más de sollársela. Si uno no se la solla, hasta el show se vuelve aburrido, porque es que si uno se la está sollando, Sí, sí, sí. no transmite esa Sí, sí, sí. alegría, esa emoción, Sí. lo que uno está sintiendo al público. Claro. Pero claro, en ese tiempo No, estaba imagínate, aprendiendo. sí, estás básicamente estrenándote en un Literal, escenario en de un esos. escenario. Y fueron muchos toques hasta que este Alex se tuvo que ir para España. Sí. Digamos que yo en ese inicio logramos grabar algunas canciones del segundo álbum. Yo no grabé todas las canciones del segundo álbum porque ya habían algunas grabadas cuando yo entré. Cuando yo entré, mientras fui cogiendo el tirito, ya empecé a grabar algunas de las como unas 5 canciones del ¿Qué segundo tal álbum. esa experiencia? Dura, porque grabar es otro cuento. Grabar es otro cuento. Yo estaba ahí con Vadillo, con el productor, Grabando, ¿dónde grabaron? en Armenia, Con Mauricio Gallón, Gallón. en Sound Oh, Blast. claro, Sound Blast. No, y claro, me tengo que tener paciencia, la verdad. Sí. ¿Por qué? Porque no eran temas fáciles. Y claro, yo iba aprendiendo, pero todavía me faltaba como para decir que me iba a meter a un estudio. Pero creyeron en mí y lo logramos. No, y que si vos vas con la energía y el enfoque que, bueno, vamos a hacer, sí, está bien. Ya saben que puede suceder eso, pero yo voy No, con y, todo. y el estudio también, de que yo tuve que pasar semanas y semanas tocando para poder llegar a Claro, tocarlo porque bien. también es times money, vos llegas allá y tenés Claro. que aprovechar, tenés que trabajar bajo esa presión. Claro, De que total. tenés que aprovechar el tiempo que hay y hacer la ejecución de lo que tengas que hacer lo mejor posible, porque eso es lo que va a quedar en la Claro, grabación. total. Y obviamente Mauricio, yo no lo conozco personalmente, pero tengo todas las referencias de que el hombre es un personaje excelente en estudio, entonces pues... No, ayuda mucho. Sí. Pero me recuerdo mucho que él me ayudó mucho a que me tranquilizara, a poder hacer las cosas bien. Claro. Porque es un músico muy crack, aparte de ser Sí, excelente o sea, productor, sí, el hombre es un tiene un guitarrista recorrido, espectacular. claro, claro. Entonces, y eso ayuda mucho en el estudio, por lo Sí. menos a mí me ayudó mucho en ese momento. Y no, hizo que al final quedó grabado y eso era una chimba en ese segundo álbum. Claro. Pero Por sí ahí lo llegó. tengo, allá está, ven. ¿Por ahí lo tiene? Ah, Sí, al lado de la lamparita ya está. Ah, sí, allá lo vi. Sí, está el primero. Sí, y también tiene el primero, sí, ¿no? sí, ahí Creo que está, también sí, está. señor, sí, claro. Ese primer álbum es una belleza. Brutal, Yo de ese primer álbum me enamoré mucho y por eso yo me consideraba fan ya antes de ingresar. Claro, Porque claro. ese primer álbum es una cosa espectacular. No, es que... Y el sonido del bajo en ese entonces, eso lo grabaron en... No recuerdo dónde lo grabaron, pero En sé que lo Pereira. masterizaron en Argentina. Sí, sí, sí. Y lograron un sonido muy bueno en el bajo y yo estaba enamorado. Y igual los había visto mucho en vivo y era pues prácticamente una de las pocas bandas que tocaba uno de los géneros que más amaba yo, que era el power metal. Recuerdo uno de esos toques de Azocuar donde tocó a Daya, yo estar ahí en el público pogueando una canción de un cover de Rhapsody, todo el mundo pogueando un cover de Rhapsody, imagínense. Entonces, sí, yo recuerdo Y que después vos arriba haciéndolos poguear. ahora ya estamos a la inversa. Entonces, es un recuerdo muy bonito y muy chévere. Bueno, el proceso creativo con la banda, ¿cómo funciona? De tu parte de bajo. Pues- ¿Tenés la libertad? ¿Cómo funciona? Sí se puede hablar de eso, pues. Sí, sí. Digamos que yo entré en un punto en el que ya, digamos, estaba más que todo, toda la parte de composición ya estaba muy hecha, ¿no? Era más como de lo que hay, usted hágalo, póngale su marca, Ah, ok. haga lo que usted quiera con lo que hay y pues que también se mueve bien, ¿no? Obviamente en los ensayos todos estamos tocando y yo le agrego mis propios arreglos, mis propias cosas que a mí me gustan, cómo suena, que tienen de alguna otra manera mi sello ahí. Y hay cosas que no gustan, definitivamente, porque para mí suenan bien, pero para los demás de la banda no. Entonces en ese proceso creativo está en eso, y no solo con el bajo, en general para Sí, todos. claro, porque así funciona Para generalmente. todos. Y es como que no, eso que usted está tocando ahí no me gusta, o deberíamos tocarlo así. Y ya es más
una colaboración entre todos. Entonces, así suena más chimba. No, esta figura mejor, con esta figura mejor. Y entre todos aportamos un poquito y llegamos como al punto en el que así suena una chimba. Así suena una chimba. Bueno, tu desarrollo y el crecimiento como músico, ya como bajista, como intérprete del instrumento, en la época desde que entras a la banda, obviamente permeado de toda esta exposición a estos monstruos, al mismo proceso, pero aparte de eso, ¿llevas algún proceso adicional de formación que vos digas, no, es que yo personalmente estoy tomando otras clases o mirando estos videos o haciendo este tipo de proceso? ¿Haces algo similar a eso? Digamos que, a ver, yo más que todo soy mucho de YouTube. Me hubiera gustado mucho para estudiar música en algún punto, poder haber ingresado a algo más profesional. Lo puedes hacer todavía. Lo puedo hacer, Claro. exacto. Sí, y sí, más, sí, sí, tengo sí. planes y tengo, Sí. pero ahorita hablamos ahorita de eso. Sí. Pero en ese tiempo, yo me salí después de la escuelita donde estaba porque pues ya había avanzado y eso era más como para principiantes, ¿no? Sí, ya cumpliste el Ya ciclo cumplí ahí. ese ciclo ahí, exactamente. Y yo me fui educando más que todo tocando con nadie, tocando, tocando y videos, viendo, yo siento que una manera Pero muy, videos instructivos o videos de música como tal. ambos. Ambos, ok. Porque, por ejemplo, algo que les iba a decir, es como que a mí me gusta mucho ver a los bajistas tocar. Ok. Siento que aporta mucho en ver este man qué está haciendo, cómo lo está haciendo. Entonces, un hobby mío es sentarme a ver bajistas hacer covers. Busco un cover de una canción que yo diga que chimba cover. Espérate, discúlpame, ese me había... Dale, dale. Bajistas, decís ver bajistas. ¿De tu género o en general? En general, pero yo veo más que todo de mi género. Ok, Sí, vale, pero en general también, Ok, sí. ok. A lo que voy es ¿Y de que todas las épocas o más contemporáneos? de todas las épocas un poquito, sí, de todas las épocas un poquito, Ok. pero digamos más que todo la gente que me influencia más. Ok, Que- enfocado en tu género, Exacto. básicamente. Ok, perfecto. Más que todo, pero en general yo sí he visto de Ok. todo un poquito. Entonces me gusta mucho eso, un hobby mío es sentarme a ver un cover. Oh. Por ejemplo, hay muchos bajistas de bandas importantes, como el de Angra, el de Felipe Androli, Sí, sí, sí. que tiene su propio canal, Sí. que sube los covers de las mismas bandas. Claro. Entonces uno se sienta a mirar, ¿cómo suena ese man? Claro. Suena así, entonces uno coge y trata de emular el mismo sonido. ¿Qué técnicas tiene? Y hasta tiene tutoriales como en portugués, pero ahí uno le pone subtítulos. Sí, es que el portugués es rey latina, es básicamente escuchar español. Sí, entonces Sí. entender cómo toca él, cómo hace, y igualmente ver a otros youtubers que no son de pronto de banda, sino gente que sabe tocar mucho, qué técnicas utilizan y otros influencers o youtubers que enseñan y enseñan cositas. Entonces yo iba aprendiendo mucho así, aprendiendo. O sea, ese es tu proceso. Mi proceso es ver a los músicos tocar como para mirar, para entender qué están haciendo, cómo están sonando y ver videos más instructivos, tutoriales de gente que sabe y enseña y practicar y mirar y copiar. Ese ha sido mi proceso. Bueno, básicamente hemos cubierto el andar tuyo por la música, encontrarte con el llamado del instrumento, por decirlo así, y ese proceso tan especial de básicamente exposición cero y llegar a una banda del nivel de Adaya y quedarte. Porque una cosa es llegar, la otra cosa es sostenerte, que digan, y que este grupo de músicos de este nivel digan, parce, dejémoslo, porque todo eso ya habla mucho Claro, de claro. tu capacidad. Miremos la escena. Desde el momento en que vos estabas empezando a escuchar por allá la música de tus primos y estas cosas, ¿tenías alguna noción de la escena de Cartago en ese momento y empezaste a involucrarte? ¿Cómo fue esa vuelta? Pues a ver, yo en ese tiempo yo ni que vivía acá. Yo vivía en Dos Quebradas, Ok. cuando era muy niño. Ok. Pero yo iba viviendo mucho en Dos Quebradas para ir a Cartago. Estaba como con mucho volteo. ¿Vos sos de dónde? ¿De acá? ¿De Cartago? ¿De allá? ¿O de dónde sos? Yo nací en Serma, Caldas. Ok, Yo vale, nací vale. allá, estuve un tiempito allá, pero luego viví en Pereira, en Dos Quebradas un tiempo. ok. Pero he crecido, yo llegué aquí a segundo de primaria, a Cartago. Ok. Y a partir de ahí me quedé. Ya te quedaste acá. Sí, entonces prácticamente soy Sí, de acá. sí, el Lo criado aquí. chistoso es que yo estaba en Dos Quebradas haciendo segundo de primaria. Iba a pasar a tercero y llegué aquí, como ese cambio de calendario. Sí, el tuve que volver a repetir segundo. Pero yo me gradué para como más viejito, como a los 18. Claro, eso de corto tiempo. Y sí, entonces ya de la escena de aquí, cuando yo tengo conciencia de eso,
Recuerdo que se movía bastante, había mucho metalerito, había muchos toques pequeños aquí en bares. Me acuerdo el primer toque que yo fui fue un toque ahí, el bar que queda enseguida de Moscú, ¿cómo se llama? Drink, creo que se llama. Sí, 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 sí. Ahí, Ahí en la 16 con tercera. exactamente, ahí tenían el instrumento ahí en la calle y todo en la calle. Oh, Y ese fue mi primer toque que fui. Yo no recuerdo qué bandas ¿quiénes fueron. tocaron? Pero siempre, sí estabas en contacto. Yo no recuerdo quiénes tocaron. Pero pues ese fue mi primer toque de metal al que yo fui. Sí, yo ya escuchaba mucho rock metal, pero el que ir a poguear, a cabecear un rato Sí. con los del parche del colegio, ahí fue mi primer. No me acuerdo quién tocó, no Oh, recuerdo. Me gustaría como buscar algún flyer en algún momento, pero no de recuerdo. quiénes estuvieron en esa Sí. época, pero bueno, igual. Igual, a partir de ahí ya, para mí la escena en ese entonces era ir a los toquecitos a ¿Qué soñármelos. resultaban? ¿Cómo Ese te era das cuenta de esos toques? para mí. El voz a voz. El Ve, voz mira, a voz este, y pues en el tiempo ya había Facebook, entonces Oh, la red, claro. publicaban ya en Facebook el eventico, entonces, hay un toquecito, vamos, hay un toquecito en Farwest, hay un toquecito en Drink, entonces ya empezó a salir Rock. Aso Rock, yo dije ahorita Aso Cuart, No, dijiste, dije Aso Rock. Sí, sí, sí. Sí, Empezaron los de Aso Rock, que fueron los que más recuerdo, sí, porque en eran ese bastantes, momento un movimiento muy un movimiento constante, muy claro. fuerte. Y ¿Llegaste a ir a los tales de Rock al Patio alguna vez? no, eso nunca No, fui. no, Nunca ok. fui a eso. Fui a todos los de Zorro, yo me acuerdo. Sí. Yo tenía por ahí las boleticas, porque eran muy buenos. La verdad era un parche para irse a soñar muy, muy chévere. Y creo que iba bastante gente, uno iba y traían bandas muy buenas. Y yo fui uno de los que me soñé de todos esos de Azorro, Oh, prácticamente. ok. Ahí fue donde Eras cliente de Azorro. era cliente de Azorro. Más cuando ingresé a Daya, creo que estaban haciendo ya los últimos de Azorro. Y en ese, claro, me acuerdo que tengo por ahí las escarapelitas del staff debajo, porque pues claro, yo ya era el bajista allá, entonces para que aprenda más va a ser de staff. A voltear, claro. A voltear ayudándole a los claro, bajistas a conectarse en los amplis, a estar ahí vendiendo, ¿Qué entregando tal las esa boleticas. experiencia? ¿Buen rollo o...? En general, buen rollo. Sí. En general era más como ayudarles a conectarse, a recoger. La mayoría ya sabían cómo querían sonar, entonces ellos mismos se Ya. cuadraban. Y obviamente te servía a vos de... Y me servía a mí escuchar a tantos músicos que pasaron, Sí. ver a muchos bajistas. Yo iba para eso, Claro. aparte de soñármela, como que bueno, Absorber. ese man como toca. Y yo me sentaba a mirar, yo era el que me sentaba a mirar a los músicos tocar. El bajista, este man como toca, que toca. Los bajistas muy, muy cracks que pasaban por ahí. Chévere, es una experiencia de crecimiento también asistir a todos esos toquecitos de Aso Rock. Hay un momento en que como que la escena cae. Sí, creo que, y no sé, y siento que fue justo después de que dejaron los de Aso Rock, de hacer los toques, que también nada ya se cayó. Pues, Se perdió el momentum. entonces como que muchas bandas dejaron de... Todo el mundo empezó, se volvió como una bolita de nieve, no sé, como a toda de caer un poco y hubo como mucho silencio durante un tiempo. Muy poquitas cosas salían de rock. Es más, y yo lo recuerdo así porque también en mi vida fue así, de alguna manera. El tiempo en el que Aya paró porque se fue Alex, Sí. y hubo como ese desánimo de todos de querer continuar, porque pues pasan las bandas, todos se desaniman y yo era el único, yo estaba animado, yo la verdad sí quería, porque yo estaba en mi rollo, yo quiero seguir, pero no, pues no. Entonces todo para Daya y de alguna otra manera yo empiezo a la universidad, yo soy ingeniero de sistemas y estudio ingeniería de sistemas. Digamos que empiezo esa carrera, me enfoco mucho en eso y ya y estaba dejando mucho la música a un ladito, aún así tocaba algunas cositas, pero empecé a dejar la música mucho de ladito. Sí, Entonces por eso le digo, esa apagada de la escena en Cartago también va como de la mano con la apagada un poquito de ese impulso del metal, de ser músico en mí. Entonces, y fueron siempre varios años en los que pasó, pues en los que yo estuve muy desconectado de la música y de la escena en Cartago. De pronto la escena está un poquito más, pero yo la siento como muy apagada en mi recuerdo, por lo que yo me desconecté mucho. Claro, estabas fuera del este. ¿Y ese momento del retorno, cómo fue? No, pues yo feliz. Yo recuerdo de que yo en ese momento se me había dañado el bajo. ¿Pero dañado cómo? La electrónica ya estaba muy pailita. Yo mismo la soldé, la cuadré, pero eso quedó sonando horrible. Yo no sé, tiene que ser alguien experto que arregle esto. Y a la final
Y dije, no, esa gente está diciendo que va a volver, yo me voy a comprar un bajo. Ya tengo cómo, me voy a comprar un bajo. ¿Qué bajo te compraste? Compré un Ibanez, Oh, ¿cuál es la referencia? Un SR, sí, esos son generalmente unos estereos, son bien bonitos. se me olvidó la ¿Qué? referencia. ¿Activo o pasivo? Activo. Oh, Y, y yo me yo, Cinco bueno, ¿me voy cuerdas. un 5 cuerdas o un 6 cuerdas? No, yo me voy por un 6 cuerdas. Ah, ¿Por qué? Por lo mismo, por los que mis influencias eran bajistas de 6 cuerdas. claro, Que en ese yo momento, estaba viendo las fotos, me había parecido que era un 5 cuerdas y 6 cuerdas. sí, son Oh, qué 6 bien. cuerdas. Pero Por- no fretless. no, ¿Qué opinas un del fretless? bacano. Pero siento que, hay que tener mucha práctica y un oído muy teso. Bravo, sí, Muy sí, teso. sí. Y, Puro Jaco Pastorius fue el que empezó con esa vuelta al exacto, fretless. exactamente. Jaco Y Pastorius. Y estamos hablando de música de los 70. más o menos. ¿No? Pero sí, a mí el fretless me parece muy nice, pero en la música en la que lo utilizan es como que, pues porque él tiene un sonido muy característico. Sí, El fretless tiene un sonido muy característico y me gusta, Sí. pero no es, No es digamos, de la el música que sonido me que gusta querés, tocar. claro. Exacto, Sí, es exactamente. tiene un Es de timbre lo- muy diferente. Sí, es un Sí. timbre muy más, uno le emula. Sí, Uno le sí. emula con las Incluso pedaleras. generalmente los fretless usan un tipo de cuerda diferente. Claro, es una cuerda más, es lisa. Mm. ¿Y en qué íbamos? Estábamos hablando del retorno. Ah, sí. Que decidiste comprarte el bajo. El Exactamente, Ibanez. yo voy a comprar un bajo porque yo quiero tocar, ¿no? Yo quiero retomar, porque el recuerdo que tenía de los años en los que iniciamos, una chimba. Yo quiero volver a eso. Entonces, ellos decían, bueno, montemos estos temas y yo me puse a estudiar otra vez. Claro, perdí cierto nivel, sinceramente. Yo ya Sí, hombre. Sí. yo alcancé a coger bastante nivel, pero, pero en ese tiempo en que me apagué y empecé a tocar cositas mucho más básicas, porque salían cositas por ahí. Ah, no, vamos a tocar esto de rock en español. Ah, no, vamos a tocar esto de heavy. Y eso realmente no es tan difícil de tocar en el bajo. En cambio, tocar power sí es muy difícil. Requiere mucha técnica. Entonces, volver al power, volver a Daya, fue retomar, a recuperar la técnica, la velocidad. No, me imagino que todo. todos también están en una No, y situación todos. similar, claro. Por ejemplo, el baterista también estaban en eso de que de alcanzar la velocidad en el bombo se podía, pero no daba la respiración. Pues sí, no, yo busco lo que me alcanzaba en el momento, me compro mi Ibanez y a volver a coger práctica, a volver a dar la técnica, a volver Y a todos recoger están velocidad. otra vez en el mismo. Y todos en el mismo Claro. cuento, vamos a coger velocidad, vamos a coger velocidad, vamos a coger técnica otra vez. Y empezamos a tocar, empezamos ya ahora con el nuevo guitarrista, que era Cristian Sí, Sánchez, San Sánchez. porque pues ya no estaba Alex. Claro. Y, y volvimos por el ánimo de que teníamos ese disco que habíamos grabado ya en un 80-90%, el de Flynn Hassendai, que lanzamos pues hace poco. Y era porque, marica, lo escuchábamos, lo que teníamos grabado y dijimos, no, esto hay que Esto sacarlo. tiene que sacarla, Es esto que tiene esto que está ver la una luz. chimba, esto tiene que ver la luz. Y yo también ya había viajado, también mi granito de arena, yo había grabado Claro. varias de las canciones. Entonces yo también quería que eso se diera y nos juntamos. Y en esas era como que, bueno, si volvemos es para volver con toda, para lanzar ese disco, hacer gira nacional, grabar Sabes videoclips, que lo merece, claro. tocar lo en merece. festivales, vamos a meter toda la ficha. Si volvemos es para volver con toda. Y eso lo hicimos. Todos nos pusimos la camiseta, vamos a ensayar juiciosos, vamos a mover redes, vamos a hacer los proyectos que teníamos, que era terminar el álbum, grabar videoclips, promocionarlo como se pueda, y que eso mismo impulsara y catapultara los toques que que se han venido dando, y esa fue la idea. Y que ha sido un movimiento muy intenso el que han estado haciendo, porque yo estaba pillando toda la gira que han estado haciendo y que donde llegan la están rompiendo también. Normalmente sí. Y pues para mí, como músico, fue como que no, despertemos, volvamos a la música. Claro. Digamos que no a veces tiene esa dualidad, por lo menos yo la tengo entre bueno, el arte y el trabajo, pues en este caso para mí la ciencia o la parte de ingeniería, ¿no? Pero que es también tu pasión, ¿no? Que también es mi Claro. pasión. Es más, eso viene de la misma época en la del colegio. Yo era el nerdito, el geek de los computadores en el colegio, entonces yo venía con eso, pero a la vez venía con la música.
Y hubo esa temporada de la universidad en la que dejé mucho la música detrás. Entonces, volver a esto, estos años que volvimos ya a Daya, otra vez, pues fue volver a retomar esa parte de mí que estaba olvidando, ¿no? Que estaba dejando atrás, que era la música. Claro. Volver a tocar, volver a disfrutar el escenario, volver sí, a desconectarse, porque muchas veces la música es eso, desconectarse y entrar en la zona. Entonces, Y que a la par la escena se ha despertado otra vez. es lo curioso. Porque yo he notado eso también. Yo he estado también muy ajeno a esto desde hace tiempo. Y el año pasado fue que empecé a ver que hay un montón de gente otra vez haciendo cosas. Estos grupos de pelados sacando. Ah, ustedes han estado tocando con Love Beach y estos niños las sacan cracks. muy, muy bacano, mucho talento, mucha banda. Nosotros nos animamos otra vez después de tiempo a empezar por ahí a hacer cosas. Entonces, ¿cómo ves esa escena ahora? Ese movimiento de la escena, No, la ¿cuál es verdad, esa? feliz. Yo feliz porque pues, yo amo mucho Cartago y amo mucho el metal y ver que la escena está renaciendo como está renaciendo me encanta. Porque, porque eso le da como esa movilidad a la ciudad. No solo Adaya está saliendo, sino tanto, entonces Claro. pueden haber muchas alianzas entre nosotros, porque si nos apoyamos, si trabajamos juntos, nos podemos catapultar a mandar bandas para muchos lados de aquí pues, de aquí de Cartago. Y, y es curioso, ¿no? Es curioso porque fue como que todos empezamos de un momento a otro, todo el mundo estaba con sus proyectos de nuevo en pie, volvió a entrar, salieron todos estos chinos nuevos, como Low Beach, que son unos cracks. Sí, eso la sacan. Yo no sé, la última toque que tuvimos fue en Santa Rosa y ellos cerraron el toque. No, marica, ese bar estaba todo el Sí. mundo parado Sí, cantando. sí. Y Desde la primera vez que yo los vi en diciembre del año pasado, yo los pillé y estos chinos los ve uno y esas ganas esas ganas, ¿no? Sí, Y esa energía. en ese último toque particularmente, todo el mundo estaba cantando las canciones, cabeceando. bacano, Ellos estaban felices. Claro, Fue claro. muy, muy chévere, ¿no? Tienen ya un nivel muy bueno y están moviendo mucho las fibras de los públicos. Esos chinos tienen mucho futuro. Y no, y como le digo, claro, al hacer esas alianzas, por ejemplo, nosotros con Low Beach, de poder estarlos llevando, claro, les ha ayudado a ellos, nos ha ayudado a nosotros también. Y, y sí, de alguna otra manera que toda la escena crezca, empieza a catapultar a todos de a un poquito. Esas alianzas empiezan a catapultar a toda la escena en general y crecemos más rápido y mejor en compañía, en unión. Hablaba con Cristian Vadillo de eso, referente a eso también, que otras ciudades no tan grandes tienen sus festivales muy bien montados. Ustedes estuvieron en Sevilla, un espectáculo, un montaje muy brutal. Kraken, Akash, unas bandas pues que uno diría, Sevilla, parce, Sevilla. Imagínate. Y Cartago no tiene su este. Cartago, Ay, que es la capital claro, del valle. claro, Imagínate. pensando que de alguna manera sería muy interesante poder apuntar para que esto se diera como festival, que hubiera un festival aquí y que identificara Cartago también y todo el talento que hay aquí de este tipo de música. Total, y siento que eso sería importantísimo. Y ojalá que esto que está pasando ahora en Cartago, Ayude. que estamos tantas bandas activas, que de alguna de otra manera podamos activar eso, podamos mover las influencias para que eso pase, ojalá se pueda. Yo creo que de pronto para el otro año puede haber algo. Yo tengo cierta expectativa y cierta esperanza en que dependiendo de lo que pase el 10, porque yo creo que ese día va a ser bastante Decisivo. determinante en el protagonismo que tiene el rock y estos géneros aquí. Yo creo que eso va a ser determinante y seguramente a partir de eso va a surgir algo interesante que pueda empezar a darle proceso a eso. Claro, y es importante tener un festival aquí, siento yo, para la Sí, escena, para uf, todos los sí, sí, pueblos sí, sí, que hay sí. muy cerca, Sí, municipios. Y porque, por ejemplo, nosotros estamos súper lejos de la capital, de Cali, y para los festivales de Pereira no nos tienen en cuenta porque somos del valle. Entonces nos queda re difícil, sí, a las sí. bandas de aquí Sí. nos queda difícil. Sí. Un festival aquí yo creo que sería clave. Pero
Depende de todos. Yo creo Depende de que, todos. hay posibilidades de que eso suceda. Héctor, el momento más satisfactorio de todo este proceso tuyo en la música, con el bajo, con la banda, que vos digas, puta, este momento fue para mí cumbre. Momentos cumbres, no, pues yo siento que en la música y en Adaya, porque pues mi historia ha sido con ellos, Sí, básicamente, es cuando uno, por ejemplo, uno que me acuerdo mucho, saliendo de grabar una canción del estudio En Armenia. en Armenia, que que estaban grabados solo como la batería, el piano, el bajo y bueno, casi todo. No estaba, era la base, no estaba la voz, era solo la base. Y montarnos en el carro luego de todo el día estar grabando. Y claro, yo siempre, nos lo grabamos y lo que quedaba medio mezclado ahí nos enviaban. Sí, claro, para que ir, se los oye. Ir escuchando lo Sí, que sí, grabamos. sí, vayan por la moral. Chino, lo que tal. Yo iba en el carro re feliz porque estaba escuchando ese Sonaba bajo ahí brutal, grabado, claro. escuchando A New Hope, fue la canción que grabamos. Yo recuerdo ese momento con mucha felicidad porque fueron las canciones duras de grabar por la velocidad. Pero que sonaba... Y sentarme ahí en el carro y escucharlo sonar todo. Yo, oh, marica, eso suena muy chimbo, eso suena muy bonito. Ese momento lo acuerdo mucho. Ya cuando por fin terminamos de grabar ese álbum de Blind Zendaya y poder coger ya el disco, que aparte pues como quedó la impresión espectacular. Sí, no, es que todo el tiraje arte. fue, todo el CD como tal es un trabajo muy pro. Claro, entonces poder coger ya el disco, ya ahora sí materializado luego de tanto esfuerzo de todos. O leer Eso el momento CD muy- cuando uno lo destapa y pillar las cosas y empezar a mirar espectacular. cómo quedó el arte Mirar y todo. cada cosita, leer Claro, todas las letras. claro. No, ese momento también es muy nice. Pero me acuerdo mucho del que te dije, De saliendo de del tema, grabar, sí, y porque eran pues escuchando. mis primeras grabaciones y escucharlo ahí en el carro sin masterizar y sin nada así, también muy nice. Y el momento más complejo. Momento más duro. Sí, ¿Pero difícil. en qué sentido? Difícil en el Difícil. proceso que vos digas, pucha, esto para mí fue como pensar que ya no más, o de pronto yo no iba a pasar nada. ¿Algún momento difícil que hayas tenido? Me acuerdo O el mucho. más difícil. Me recuerdo mucho el inicio de la banda, pues el inicio de la banda, no el inicio de yo en la banda, temas de, yo estaba en 11, temas de todo lo que uno tiene en 11, ¿no? Que pagar servicio social, Ah, que claro. en el colegio yo tenía que trabajar porque era un técnico como empresarial, ¿no? Entonces prácticamente me tenía que ir a trabajar en cosas de eventos, para eso era el proyecto de grado, entonces estaba reembalado con un montón de vueltas y pasar noches y noches, prácticas, canciones, y no me daba la velocidad, y no me daba la velocidad, entonces la frustración. Frustración, claro. Yo recuerdo ese Ya no momento, sirvo para esto. no sirvo para esta marica. Entonces, eso fue duro al principio, pero conforme ya uno fue cogiendo técnica, yo me acuerdo mucho de ese tiempo, iniciando en Adaya, de que me sentía como, no sé, a veces de pronto con síndrome del impostor, porque pues hasta la final sí me quedé y les gusté, y igual tiempo después yo le pregunté, oye, pero ustedes por qué me eligieron a mí habiendo tanto bajista aquí que probablemente sea mucho mejor. Y Algo vieron. y yo, no, pues parce, usted tocó muy chimba y mostró compromiso. Necesitamos que tenga compromiso. Ya, listo. Ahí me quedé. Vos mencionaste ahorita que estamos empezando y dice, eso lo voy a decir más adelante. Tiene que ver con lo que viene. ¿Qué viene en tu vida y en los procesos? Sí se puede saber. Sí. Pues yo estoy en un proceso de que pues, yo todavía, pues yo soy un músico, ¿cómo decirlo? No soy un músico profesional. Estás en formación. Soy en formación Siempre todavía. estamos en formación. Siempre estamos en Siempre formación. estamos en formación. Y digamos que a mí me falta mucho todo el tema musical, la parte teórica, me falta un resto por aprender. Entonces estoy en ese proceso de, de, de formarme más como músico, dado que ahora tengo, digamos, más estabilidad Profesionalmente. profesionalmente, sí. Ok. Ya tengo más estabilidad, digamos, económica y laboral. Ya ¿Qué te puedo, permite y hacer? tengo tiempo, entonces puedo enfocarla, ese tiempo en formarme más como músico porque es algo que me apasiona y me gusta. Entonces estoy en este momento de mi vida, en esa etapa, en la que quiero profesionalizar más, aprender más, mejorar la técnica, mejorar la parte teórica. Tu conocimiento. Entonces estoy en eso. No sé todavía bien cómo, estoy mirando opciones. A distancia, presencial. Estoy mirando a ¿dónde? distancia, presencial. ¿Qué ¿dónde? tipo de formación? Porque también puede ser pedagógica o... Exactamente. Llegué a pensar en estudiar una carrera de música profesional. ¿Por qué no? Pero pues estamos en esa planeación. Y ahora el tiempo que hay, cómo me cuadra con las opciones y alternativas que tenemos acá.
Sí, eso es muy satisfactorio. Y para las nuevas personas, la gente que está ya viendo, que está metida en la cuestión, y para los que están viendo y que de pronto dicen, ve, a mí me gustaría hacer algo, desde la experiencia tuya y todos los procesos que has vivido, ¿qué consejos les darías? Métanse de cabeza. Eso me sirvió a mí para todo lo que yo he hecho Sí, en mi vida. sin miedo. Métanse sin miedo a las cosas. Eh, a veces es como que uno, o sea, a algunas personas no les gusta como que, pues lo he escuchado de algunas personas, como que no se meta si no lo va a acabar, no se meta si no lo va a terminar. Sí, pero es que vos no sabes. Sí. Claro, tenés que probar muchas veces. Vos no sabes si en realidad lo vas a acabar o no. Hombre, metámonos, porque si no, cuando. Exacto, y para mí lo que me ha servido es métase. Resultó una oportunidad, cójala. Genial, hágalo. Cójala, hágalo. Puede que salga bien, puede que salga mal. Algo aprendido así sale mal. Lo intentaste. Lo intentas. Claro. Para mí, todo músico, artista, científico, métase. Apréndalo. Si hay algo ahí le interesa, apréndalo, hágalo. Uno nunca sabe que eso le cambie la vida en algún momento. Héctor, parce, muy agradable la charla. Gracias de nuevo otra vez por aceptar la invitación. Es muy chévere ver todas estas historias porque yo esto lo he comentado varias veces, que me dicen, listo, ¿qué tal si entrevistábamos a... que realmente no es una entrevista, es una charla. Ah, que traer la tal banda. Entonces yo le digo, no por dos cosas. Primero, ya viste, yo no tengo la logística para tener toda una banda acá. Claro. Y segundo, si aquí está todavía, me hablan dos personas y los demás se quedan callados. Porque siempre pasa. Entonces es muy bacano tener toda la perspectiva de cada uno de los integrantes. Tu perspectiva en el momento en que entras, lo que has visto de los procesos internamente de la banda, el crecimiento tuyo a la par del crecimiento de la banda. Todo eso es muy bacano y también las perspectivas de lo que uno ve, de lo que percibe uno que está pasando en una escena de la cual se es protagonista y se fue testigo también al principio, También. que la disfrutabas. Entonces, esa es la idea con estos procesos, poder traer esta información, poder tener este archivo y este registro para que ustedes también lo vean. Recuerden que vienen cosas muy interesantes con Adaya. Toque el 10 de agosto en la feria para que desde ya lo metan ahí en la agenda. Tendremos la fortuna y el privilegio de poder compartir tarima con los grandes. Estará Daya tocando en la tarde de Rock y Motos en tarima abriendo para Cronos. Viene un video que no sé si han visto en la red, esto va a salir brutal, ya no veo la hora de estar viéndolo porque le han metido mucho corazón, mucho empeño y están con gente muy profesional, va a salir algo muy bacano. La reedición del tema también para que estén pendientes. Entonces recuerden que Adaya Metal, Facebook, Instagram, YouTube, simplemente ustedes buscan y ahí salen. No hay nadie más que salga por Adaya Metal. Así que espero que este video les haya gustado. Si les ha gustado, recuerden darle like, compartir con sus amigos, grupos, redes sociales y no se olviden de darle click a la campanita, suscribirse al canal para que estén al día con todos estos videos que estamos publicando con cierta periodicidad y de paso siguen apoyando el crecimiento del canal. Para mí, como siempre, un placer tener gente como Héctor, gente que le mete el corazón, gente que tiene que ver con la escena, gente que tiene que ver con el desarrollo de esto que todos estamos viviendo y disfrutando. Y pues nos vemos en un próximo video. Sigamos conectados. Stay Psycho.